pueda llamar y expresarse por esta vía. Las respuestas a sus preguntas serán dadas en el aire y las que no, diferidas como la de Guido para la próxima semana. Para el sábado que viene. Que tienen a Evelyn en mora. Sí, de verdad, estoy puesta en mora por el oyente. Señores, les recordamos que nos sigan en las redes sociales como RCC Media RD en todas las plataformas digitales, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Y recordamos los teléfonos de cabina. Agradecemos el favor de su sintonía. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Y estamos aquí para ustedes en el 809-682-9850 y desde el interior sin cargos en el 1833-380-0062. Como comentábamos al principio y ya quedándonos un poco en la promulgación de las distintas leyes, pues tenemos una nueva ley que digamos que incide, y creo que mi comentario tal vez va en ese sentido, en el orden de los apellidos, que los padres lo pueden elegir, el orden de los apellidos que llevarán sus hijos. Señores, esto va a necesitar la reestructuración prácticamente del registro civil, porque van a tener los oficiales del Estado Civil una gran incidencia y hasta poder de decisión cuando entre los padres no surge un acuerdo. Es decir, hemos creado una ley para reconocer, tal vez respaldar el libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y ampliar un poco el reconocimiento del derecho de familia contenido en el artículo 55 de la Constitución. Pero le estamos dando carácter de conflicto. Si yo tengo un hijo y el padre y yo no nos ponemos de acuerdo en el orden del apellido, es el oficial del Estado Civil quien va a decidir. Sí, a mí me ha impactado realmente esa noticia y me parece como hasta un poco jocosa, porque en el trasfondo, ¿cuál es la utilidad? Si no, como que no termino de comprender qué se persigue con este tipo de modificación. Yo creo que, digamos, es una forma de colocar en un plano de igualdad, ¿verdad? Digamos, este aspecto, porque la ley imponía que sea exclusivamente el del padre. Mira que te está hablando un hombre a apenas horas para que llegue el Día del Padre, por cierto. Ay, felicidades. Gracias. Entonces, lo que quiero decirte es que esto no es una ley nueva, obviamente. En otros países ya esto se ha aplicado, pero yo creo que puede ser justa en la medida en que las partes se pongan de acuerdo. Lo que sí puede esto crear un problema es en cuanto al aspecto de la investigación del filial, ¿verdad? Cuando tú vayas a verificar algo genealógico, tú digas, ven acá, ¿quién es hijo de quién? Tú te pierdes porque probablemente un apellido te causa una lógica. Tú dices, pero Juan Pérez es hijo de fulano Florentino, pero no tiene el mismo apellido. Bueno, fue que hubo un cambio en este aspecto, que el Pérez era de la mamá. Por ejemplo, eso pudiera, desde mi punto de vista, en el aspecto histórico, imponer un poco más de investigación a los historiadores para saber quién es hijo de quién. Pero fuera de eso, es un aspecto democrático. Yo conozco padres que abandonaron a sus hijos, por ejemplo, en un momento determinado, o que lo reconocieron solo por el hecho de que tenían que reconocerlo porque estaban obligados a hacerlo, y al final son hijos de sus madres. Y quizás, yo conozco personas que tienen dos apellidos, que cuando tú le quitas el segundo apellido, se ponen, no, tú tienes que mencionar el apellido de mi mamá, por ejemplo. Y te estoy poniendo esos tipos de ejemplos, y yo creo que eso, en términos económicos, diría Manzano, eso no resuelve, no significa gran cosa. No, pero yo sí te puedo garantizar de que pudieran sobrevenir más causales de divorcio, y te voy a decir en qué plano. Tenemos otra llamada en línea. Sí, buenas tardes. Buenos días. El apellido de la madre con el tiempo se pierde. Y yo soy uno de los que digo que la madre es lo más grande que hay encima de la tierra después de Dios. Sí, pues entonces ya no se va a perder. Por eso mismo yo lo apoyo. Perfecto. El apellido de la madre son los que duran 9 meses en la barriga y los que cuidan a nosotros. Perfecto, muy buen comentario por parte del oyente. Bueno, ahí está un oyente que establece, pues acá, entonces la mamá debe tener más derecho porque es quien lleva al niño en el vientre. Nosotros estamos hablando específicamente del tema del espíritu de la ley como tal, si aporta o no aporta, como dijo Evelyn, y Edison establece, y yo también corroboro con eso, que lo que se busca es la igualdad.
Ahora, conociendo todavía nuestra idiosincrasia, los hombres, su formación y una serie de cosas más, ojalá y no nos encontremos entonces con divorcios. Tú te imaginas una pareja que tengan 2 hijos y digan, mira, vamos a tener 2 hijos, pero uno va a ser el apellido tuyo y el otro mío. Exactamente. Y ahorita van a la escuela y no parecen hermanos porque tienen los apellidos contrarios. Es un aspecto con relación a la investigación y a la genealogía, ¿verdad? Hay un tema de disgregación ahí. Sí, pero digamos que complica más la investigación de saber cuál es el árbol genealógico de una persona. Pero en términos prácticos, económicamente no suma gran cosa. O sea, para el derecho económico, esto es un aspecto solamente de igualdad entre las personas que forman una familia. Yo particularmente no he leído la ley, no sé si ustedes la han el proyecto. Algunos aspectos. Bueno, porque eso que tú dices también sería importante verlo. Es decir, a partir de nuestro matrimonio, los descendientes que tengamos deben llevar el apellido, se va a elegir que se lleve el apellido de la madre o del padre. Yo entiendo que eso sería interesante para un tema ya de genealogía. Es decir, vamos a tener 3, bueno, que los 3 tengan el primer apellido de la madre. Sí, pero como una forma de mantener un árbol genealógico posiblemente identificable en el tiempo. Porque tú te imaginas que cada uno de ellos tenga, ¿Tú tienes algo se afecta un poco. ¿Tú tienes algo genealógico? Sí, si supiera que sí. Gustavo llega a la bisabuela. Sí. No, realmente, mira, ahí hay un aspecto interesante. Bueno, me gusta lo de la preservación del apellido de la madre, porque en mi caso, somos todas hembras, y mi primer apellido llegó hasta aquí, hasta esta generación. Porque al no haber hermanos, se pierde el Torres. Como dijo el oyente, se pierde el apellido de la madre. Se pierde el apellido de la madre. Y también entiendo que con ese tema de los reconocimientos judiciales, pues va como a aligerar un poco la carga, porque ya al ser un tema de elección, pues tú puedes optar por qué apellido llevas o no. Yo no estoy en contra de verdad de la igualdad, pero es una forma también de continuar de organizarse. No de organizarse y continuar debilitando la figura del padre en las familias. Muy buenos días. Tenemos oyente nuevamente. Oye, lo que pasa es que cualquier hombre reconoce a un hijo, pero la madre no. La madre de que nace y la sientan en los libros, y para sentarla a los libros tiene que llevar una nacido vivo. Con el nombre no se le pierde en acta de nacimiento, en los padres sí. Cualquiera puede ser un padre, puede reconocer que es hijo de él. La madre no. Sí, sin embargo, en derecho, la presunción de maternidad se prueba con el nacimiento. Todo el mundo es hijo de su mamá. Lo que se cuestiona, en principio, obviamente, todo el mundo, digo en principio porque es una declaración que se hace en un oficial que no estaba en la labor de parto. Pero la realidad es que todo el mundo es hijo de su mamá porque la maternidad se comprueba con el nacimiento. La paternidad es una declaración de paternidad que incluso abunda mucho en los tribunales de familia la demanda en desconocimiento de paternidad o de filiación paterna, que es la misma demanda. Demanda en nulidad de filiación paterna o de paternidad, porque hay una presunción de paternidad. Lo que dice el Código Civil, incluso abonando a esa presunción, es que el hijo de la mujer casada se reputa hijo del marido. Sí, muy buenos días. Legal Radio. Sí. Buenos días. ¿Quién nos habla y dónde nos llama? Le habla Félix Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de la Espina. Oh, ¿cómo usted? ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias. Qué bueno. A su orden. Yo escuchándolo a ustedes, señores, esto que está sucediendo viene incluso de la tradición de la Biblia. Si cogemos, por ejemplo, la figura de Abraham, está así, que el pueblo de Israel, el hombre que no tenía hijos, lo consideraban maldito. O sea, lo consideraban no agradable a Dios. Sí. Y cogemos la figura de Abraham, vemos que Abraham incluso tuvo que acercarse a su esclava para tener descendencia. Entonces, yo lo que he visto es que la mujer ha sido pisoteada desde aquella generación. El único que levantó la moral de la mujer fue Jesucristo, pero lamentablemente no lo comprendieron en aquel momento, porque la tradición arrastraba tanto maltrato hacia la mujer, que si cogemos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, ¿por quién lo haces?
lo hace por la insistencia de su madre cuando le dice se le acabó el vino. Y él le dijo, mujer, pero ¿quién te ha dicho a ti que me ha llegado la hora? Entonces, señores, yo lo que digo es lo siguiente, muchas veces se ponen a inventar muchas leyes y lo que hacen es buscarle más problemas a la persona, porque yo digo, y el hombre que tenga, por ejemplo, su hogar, ¿no es verdad?, declare los hijos a nombre de la mujer, o sea, con el apellido de la mujer, pero no obstante a esto, venga y tenga 2 hijos más en la calle, y resulta que entonces quiere la mujer de la calle que le ponga el apellido de él. Entonces van a ser hermanos esas personas. Bueno, sí, serán hermanos. Son hermanos. Muchas gracias por... Hermanos, pero en apellido me refiero. Ese es el problema. Uno va a tener el apellido de la mamá y otro va a tener el apellido del papá. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. A eso nos referíamos en cuanto al aspecto de la organización de familia. A partir de que hay apellidos diferentes, es más difícil identificar, digamos, a prima fase, ¿verdad? Si son o no familia, ese es el punto. Eso va a tener tanta incidencia desde el tema de los reconocimientos judiciales, porque recordemos que la ley lo que te dice es, hay un declarante que va y le dice al oficial del Estado Civil, Gustavo tuvo un hijo con Evelyn, pero yo no soy Gustavo, yo vengo a decirte eso, entonces esa persona aparece en el acta como declarante. ¿Me entiendes? Desde ahí va a comenzar todo el cambio, porque entonces te dice que el nombre, el apellido paterno que debe llevar, entonces ahora tú, en virtud de la nueva ley, vas a decir, no, pero ellos decidieron que el apellido Torres vaya primero que de los Santos. La que se puede armar. Y otro tema es el tema de las particiones, de las sucesiones. Si yo soy Torres Nova, pero mi hermana aparece como Nova Torres, entonces ahora tenemos que demostrar por qué ella tiene un apellido así. Porque eso se demuestra con el acta de nacimiento. Se va, de verdad que en la práctica se va a complicar un poco todo el tema de los procedimientos un poco de organización de familia y todo el tema del registro civil, que es lo que más me preocupa, que desde ya el registro civil aquí está abarrotado, está colapsado prácticamente. Y si en la adecuación, en la digitalización de los casos se cometieron muchos errores y eso ha incrementado las demandas en desconocimiento y reconocimiento de paternidad, no nos imaginemos ahora. Sí, no, y hay que ver y hay que analizar también en qué forma va a impactar el tema de los procesos de rectificación del acta de Estado Civil. ¿Cómo era antes? Ustedes saben la historia de la declaración anterior. Claro. Eso era un caos. Pero por eso es que existe la figura del declarante en la ley 659. Sí. Antes mandaban a declarar a los hijos con el vecino se le olvidaba cómo se llamaba el muchacho en el camino y le ponía el nombre que el vecino le diera la gana. Aquí hay personas que le dicen un nombre porque era el que quería la mamá y el papá, pero en el acta de nacimiento tiene otro que fue el que le dio la gana al declarante que se llamara así. O sea, antes era un conflicto ese. No, y también analizar el tema de los pedidos de residencias a nivel exterior, es decir, que en qué forma tú vas a tener... Pero yo creo que eso se prueba con el acta de nacimiento. Sí. El acta de nacimiento va a decir de quién tú eres hijo. Ya el orden de los apellidos, el acta también lo va a explicar. Sí, debe de dejarlo definido. Por lo que es lo que te quiero decir, la continuidad, la dirección, es decir, la parte a nivel de dirección de lo que es el apellido de cada quien, de cara a cualquier pedimento que se haga en el exterior. No te voy a decir que no se va a resolver, pero tal vez pudiera ser un poquito más difícil. Sí, señores. Bueno, quería dejar esa nota al margen como en cuanto a esa variación que surgió con esa nueva ley. Y tenemos una noticia que no debemos dejar de comentar, o algo que sigue sucediendo, es que siguen incrementándose los feminicidios. Sí, como bien dice, o bien dicen algunas personas que se han dedicado al seguimiento, nos siguen contando muertas. Yo tengo mis reservas con la violencia de género, es un tipo penal que a mí me cuesta involucrarme con él. ¿Te hace ruido? Me hace ruido, yo no soy feminista y tal vez me hace ruido por mi carácter, tal vez me hace ruido por la forma, sí, yo no soy una mujer sweetie, lamentablemente, y muchas veces no me identifico, lo tengo que reconocer con la categoría de víctima a la que han querido llevar a las mujeres, porque yo entiendo que nos han querido hacer entender que por ser mujer ya somos víctimas, que por ser mujer todo es discriminatorio, que por ser mujer todo es en tu perjuicio, y yo no me identifico con ese aspecto, pero es una realidad que vivimos. Sí hay mujeres que están siendo agredidas, sí hay mujeres que están
perdiendo la vida, sí hay hijos que se están quedando en la orfandad. Y yo, volvemos a lo de ahorita, tenemos una gran estructura organizativa inclusive, porque tenemos en la Procuraduría una Procuraduría especializada en este sentido, pero las respuestas que está dando el Estado no están siendo suficientes para contrarrestar este mal. Yo aspiro a que en algún momento aquí se cree un Ministerio de Familia. No solamente un Ministerio de la Mujer. Y un Ministerio de Familia, porque es que el derecho de familia, señores, es un derecho muy especializado, muy técnico, no es tan simple. El derecho de familia es más que un divorcio. Y el derecho de familia implica eso y tiene un sesgo social muy interesante y que deben prestarle atención, que es el sesgo de la armonía, de la salud mental, de que los padres, los hijos, los esposos, las parejas aprendan a convivir. Y para eso hay que llegar a acuerdos y hacer arreglos para que estas situaciones no se sigan incrementando, pero también necesitamos una respuesta efectiva. Si no hacemos nada con jurisdicciones especializadas, con jurisdicciones competentes, con un centro de mediación que nadie sabe que existe, porque aquí nadie sabe que hay un centro de mediación, que cuando usted no está de acuerdo ahí en la Socorro Sánchez, los jueces pueden enviar los procesos, decir no, pero que aquí no hay un conflicto jurídico, estos son dos esposos que no se ponen de acuerdo, pero algo que pueden acordar y no se puede romper la familia por esa razón, vamos a intentarlo. Entonces, todo eso debe, a mi juicio, concentrarse en un Ministerio de Familia que implique asistencia psicológica, que implique seguimiento, que implique atender a los menores de edad que son afectados, a las mujeres, a los hombres. Yo creo que ya le llegó el momento a la República Dominicana de tener este ministerio. Yo creo que el tema de los feminicidios se le ha intentado buscar solución en el derecho, cuando el derecho no es la respuesta adecuada a ello. Yo creo que a esto hay que aplicarle una política criminal preventiva, que vaya más allá de la aplicación de una ley. No estamos diciendo que no se aplique la ley, claro que sí, que se aplique fuertemente contra aquellos que violenten, digamos, la ley, y que además, obviamente, que le quiten la vida a una mujer y que le propinen golpe a una mujer. Claro que se le aplique el derecho de manera contundente, pero esa solución es ex post, es decir, posterior a que ocurre el hecho. ¿Qué estamos haciendo para evitar que ocurra? Aquí está el punto. Y yo creo que aquí intervienen factores criminológicos, preventivos, que son de gran estudio. O sea, como el aspecto de la educación, como el aspecto de crear, digamos, los niveles de tolerancia o los niveles de violencia, ¿verdad?, del país, a qué nivel está. Y yo creo que eso se hace partiendo de un análisis de política criminal preventiva del cual debe ocuparse el Estado Dominicano. Yo creo que la respuesta no es mataron a una mujer, hay que meterlo preso, es evitar que la maten. Y obviamente, dos personas que convivan en una casa, ¿cómo tú puedes evitar eso? Solamente penetrando a través de la educación, a través de una cultura pacifista. Tú no puedes hacer otra cosa. Señores, aquí yo perdí un amigo, y obviamente muchos fueron amigos de él también, y el país perdió un gran ministro. ¿Por qué? Porque un amigo, y hago la separación, solamente hago la comparación para decir que cuando una persona es muy allegada a otra, es casi difícil, imposible evitar que esa persona la agreda. Porque muchos dicen, bueno, ese episodio ocurrió en el ministerio, pero pudo haber ocurrido en su casa. ¿Por qué? Porque era una persona a la que él no le tenía ninguna barrera para que llegue a él. Que eso pasa con la familia, con las mujeres. Señor, esa persona tiene intimidad. Entonces, ¿qué barrera puede existir entre dos personas que tienen intimidad? O sea, todavía la orden de protección, las órdenes de alejamiento, no son una barrera, porque en definitiva la propia mujer quiere violar esa orden cuando ocurre. Eso solamente tiene respuesta a través de política criminal preventiva, educativa y obviamente un análisis más profundo que una respuesta jurídica de condena que ocurre, reitero, cuando ya el hecho ha acontecido. Así, es un tema que uno puede analizarlo desde el aspecto jurídico, pero también tiene un componente social muy profundo. Evelyn, por ejemplo, propone, crear el Ministerio de la Familia. Yo digo, yo estaría de acuerdo, pero entonces vamos a eliminar el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer. Claro. ¿Por qué? Porque
cargar más el presupuesto con a veces ministerios que no tienen la funcionalidad esperada. Entonces, un ministerio de familia, perfecto, pero vamos a excluir, ¿verdad?, a los otros dos y que el ministerio de familia pues aglutine todo lo que es la rama del ser humano en sus diferentes etapas. Si nosotros hablamos de política preventiva, señores, la ausencia, porque no es solamente educación de tú informarle a un adolescente o a una persona que está en bachillerato, mira, si tú agredes a una mujer, el régimen de consecuencias es este. Todos sabemos que el agresor en lo último que piensa es en el régimen de consecuencias cuando va a ejecutar, porque es un tema que está vinculado directamente a su formación, claro, ¿verdad? La mayoría son crímenes pasionales. Fíjate que el agresor en ocasiones se quita la vida. ¿Qué consecuencia mayor puede ser que la pérdida de la propia vida? Y él comete el delito y se quita la vida. Es decir, si se quitó la vida o era capaz de hacerlo, creo que ir preso es un premio de consolación. No, y otros lo hacen, Edison, y tú lo sabes, le quitan la vida a los hijos, pero con el objetivo de que no queden solos. Porque ya hubo una ejecución en contra de la mamá, entonces se quitan la vida ellos mismos, entonces piensan en los hijos. Yo apuesto mucho, y siempre lo he dicho, que dentro de una política preventiva se incluye el arte. El arte, señores, nosotros hemos abandonado como sociedad el arte, las instituciones. Aquí hablamos de nuevas leyes, por ejemplo, Evelyn habla del Ministerio de la Familia. Pero ustedes se van a la ley de ayuntamientos y verifican cuáles son las atribuciones de los gobiernos municipales. Y está el tema de la promoción del arte, escuela de pintura, sí, de música. Y nosotros hemos abandonado todo eso. Pero los gobiernos municipales están ausentes en las provincias en ese sentido. Y cuando tú a un niño le enseñas un poema, cuando tú a un niño lo involucras en aprender a tocar guitarra, en aprender a tocar piano, con la humanidad, lo conecta con la humanidad, lo pones, le entregas un pincel para pintar. Ese niño que tú le entregaste la guitarra, le entregaste el poema, le entregaste el pincel, le entregaste el piano, no va a tomar un arma mañana ni le va a levantar la mano a una persona para agredirla. Porque se conecta con la humanidad. Porque se conecta con la humanidad. Entonces, esa es la forma más sensible de hacerlo y el gobierno no, este gobierno no. Todos los gobiernos han estado ausentes en la comprensión de esa situación que es tan real. Yo de verdad conocía que tú tenías un artista por dentro. Sí, el señor es fino y es un señor. Pero está bien, está correcto, sí. Yo estoy de acuerdo. Suscribo tu comentario. No tiene, es sin desperdicio. Es decir, yo te estaba haciendo señas de aquí, por cierto, que tú no me vieras. Es verdad, perdón. es que yo no sé cómo. No, yo te voy a decir algo, Evelyn. Creo, si no me equivoco, que en los monitores, cuando tú estás, por ejemplo, en internet, los mejores anuncios creo que están a la izquierda. Yo no sé, o sea, eso es un concepto mercadológico a nivel de... Porque a ti te da un poquito de trabajo mirar hacia la derecha. Tú nada más estás mirando a Joel. Ponte aquí. No es por ti, es un tema de si yo fuera una suir y eso me ofendiera, pero a mí no me importa que tú no me veas. Yo me la voy a buscar para que tú me veas. No, pero por eso dije que te pido excusa por eso, porque no a obligar a que me veas. Mira, a mí me interesa mucho sobre ese tema del Ministerio de Familia. Y mira lo interesante de esto. Y es una propuesta formal. Es decir, yo no tengo a nadie en este gobierno, pero sí, como dice Manzano, señor presidente, necesitamos un Ministerio de Familia y tenemos las bases para crearlo. ¿Por qué? Porque tenemos un Ministerio de la Mujer, tenemos entidades dedicadas a la asistencia de la primera infancia, de la niñez, tenemos un Ministerio de la Juventud. Entonces, ¿qué faltaría? Faltaría como que también el Poder Judicial creara una jurisdicción especializada y que todo esto funcionara de manera conjunta, colaborativa y sobre todo eficaz, porque muchas situaciones son salvables y se lo dice una persona que tuvo 3 años, 4, ligada día a día a temas de familia. Y de verdad que el tema es interesante y en República Dominicana se puede hacer mucho por la familia, no solamente la familia de elección, sino por la familia natural. Así que estamos a tiempo, la asistencia es importante, involucrar, sobre todo también, como dice Gustavo, a entidades que deben estar conscientes de su función e integrar, porque aquí hay iniciativas, Gustavo, individuales, aquí en el parque, en la zona colonial, Parque Colón, es verdad, se realizan actividades de enseñar niños a tocar distintos instrumentos, hay pintores que van y niños reciben clases. Eso debe contar con el apoyo del gobierno de turno y de la alcaldía. Ese análisis interesantísimo del Ministerio de Familia va conectado con lo que dice Gustavo también, el aspecto de promover el arte en los niños para que mañana sean adultos que conecten con la humanidad.
todo eso, digamos que la iniciativa procura insertar una educación, una óptica diferente de cómo son las cosas, de manera que al final se pueda sensibilizar al ser humano y evitar los episodios de violencia de género que ocurren constantemente. Pero eso es política criminal. Es decir, fíjate que estamos diciendo, hay que incentivar educación, hay que ver cuáles son los delincuentes del futuro y evitarlos hoy. Hoy hay que evitar los delincuentes del futuro y para ello tú necesitas estadística, verificar dónde ocurren los delitos, cuál delito tiene presencia más en un lugar que otro, por qué este delito tiene más presencia en este lugar y menos presencia en este. Es un estudio de la criminología, que por eso yo abogo y agrego al Ministerio de Familia un Ministerio de Justicia que se encargue de la política criminal y que no descanse en el Ministerio Público exclusivamente la persecución como la prevención, porque técnicamente dice la Constitución que la política criminal descansa sobre el Ministerio Público, pero un Ministerio Público que es de naturaleza persecutora no puede prevenir. La prevención que procura las sentencias que obtiene el Ministerio Público después de un proceso no son la respuesta a la criminalidad. Por eso, además de un Ministerio de Familia, yo abogo por un Ministerio de Justicia que se dedique a estudiar estadísticamente la criminalidad, no solo en los feminicidios, sino también en los robos ordinarios y en la propia corrupción, y que haga un estudio estadístico. Y después de la estadística, entonces tú puedas promover políticas de solución y gestionar la solución de esos o la prevención de esos delitos o crímenes. Por eso que si Gustavo dice que Gustavo propone que desaparezcan dos ministerios, el de la mujer y el de la juventud. Y yo propongo que si se desaparecen estos dos, que se crean dos más, el de la familia y el Ministerio de Justicia, que yo creo que es importante para el estudio de la política criminal. Fíjate, la creación de ministerios que puedan ayudar, ¿verdad?, en el desarrollo de ese tipo de política, yo lo veo fenomenal y por eso lo presenté como una posible sustitución. Tú añades ahora Ministerio de Justicia, en sustitución de los dos que tú propones que se eliminen. Exactamente. El tema, cuando yo te digo de la ley de ayuntamiento que involucra desde hace muchísimos años dentro de las atribuciones a los gobiernos municipales, los gobiernos municipales están ausentes de eso. Pero ese levantamiento que tú dices a nivel de criminalidad, nosotros lo tenemos a nivel político. Sin embargo, cuando muchas veces llegamos a los gobiernos no hacemos nada. Te voy a poner un ejemplo. El tema del Distrito Nacional. El tema del Distrito Nacional, circunscripción 1, circunscripción 2, circunscripción 3. Las personas que se van a promover a cargos electivos saben cuáles circunscripciones te compran propuestas y cuáles te cogen la fundita. El diputado que se va a proponer a una circunscripción 1, que tú sabes cuáles sectores te involucra, ese sector te compra propuestas. ¿Qué tú vas a hacer al Congreso? En la circunscripción 2 es un híbrido entre la 1 y la 3. Sin embargo, cuando tú vas a la 3, las principales causales de criminalidad se generan ahí en la circunscripción 3. Y esa es la circunscripción que tiene más necesidades y por vía de consecuencia te compra menos propuestas, sino que el nivel económico que debe tener el proponente para cursar por esa circunscripción debe de ser mayor, porque ahí no te compra propuestas. Entonces, comenzando de manera preliminar por ahí, tenemos un levantamiento de dónde se genera el mayor impacto a nivel de criminalidad. Sin embargo, hacemos nada muchas veces. Hay que proponerse. Yo creo que el inicio de esto debe ser un ministerio que se dedique a ejercer estas políticas y hacer esos levantamientos. Un poquito más complejos que los electorales, pero que también forman parte de la iniciativa. Para la próxima semana, yo creo que pudiéramos buscar a una persona que se dedique al estudio de la criminalidad, que pudiera abundar al respecto, Evelyn. Mira, la determinación de necesidad es importante y aquí la Oficina Nacional de Estadística tiene una persona muy capaz al frente, es alguien con la que he compartido, a la que creo que tengo acceso y me puedo comprometer a extenderle una invitación. Y un experto como por ejemplo el doctor Pou, por ejemplo, que es un experto en esos tipos de estudios, que nos pueda dar luz al respecto de qué se ha hecho o no se ha hecho. Llévenme la agenda de pendientes, por favor, ustedes que se constituyeron en los seguidores. Claro. Y lo de Guido no se nos va a olvidar. No, lo de Guido no me va a olvidar. No me olvida. Voy a llamar a Guido saliendo de aquí. Sí. Señores, yo creo que se acabó el tiempo de Legal Radio, lamentablemente.
Así es, ya estamos terminando en lo que ha sido la jornada de este sábado, agradeciendo a la población, agradeciendo a los oyentes que han estado muy activos por la vía telefónica. Espero que se reactiven mucho más pues el sábado que viene, que tenemos mucho más contenido y tenemos noticia nueva que ya comienza a cursar desde ahora y que lo vamos a tratar el sábado que viene, que es el tema de la trata de personas y hasta dónde nos colocan pues a nivel internacional con este tema. Así que muchísimas gracias. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide hasta el próximo sábado. Señores, y le invitamos a pasar un feliz Día de los Padres desde aquí, aunque yo no tengo a mi papi conmigo, ¿verdad? Pero muchas felicidades a todos, que la pasen súper bien junto a los suyos. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Escuchas Legal Radio.